Bueno, estos dos personajes realmente pues, son muy importantes. Son los impulsores de la traducción que lleva el nombre de ellos, Reina y Valera. Ambos son españoles de la región de Sevilla, que en esa época era considerado un reino, el reino de Sevilla, y en el caso de ambos eran monjes de la orden de los Jerónimos y que fueron alcanzados o influenciados por el movimiento de la Reforma protestante que lleva a cabo Martín Lutero junto con otros ilustres de la época. Entonces ambos, convencidos de que definitivamente la palabra de Dios llevaba otra serie de principios que en ese momento no se estaban enseñando, se lanzan a, como dije hace un momento, continuar el movimiento de la Reforma y una de las primeras cosas que ellos sienten realizar es la primera traducción la primera traducción de la Biblia completa al castellano, porque lo que existía hasta ese momento eran algunos libros traducidos al castellano y las Biblias completas que existían al castellano en esa época eran principalmente traducidas desde el idioma latín. Pero en el caso de la obra de Reina, que es quien lo hace primero, él traduce por primera vez la Biblia al castellano desde los textos más actualizados que se tenían en aquella época, tanto del hebreo como del griego. Así que ese, digamos, es una de las cosas más importantes. Pero estos dos personajes, definitivamente, pues, son los impulsores de la primera Biblia traducida al castellano que proviene de los textos, tanto griego como hebreo. Trataré. Bueno, al igual que todos los traductores y reformistas de la época, hacen la traducción con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, casi que migrando de una ciudad a otra, porque como decíamos hace un momento, ambos son españoles, una vez que el movimiento de la reforma los alcanza, ellos tienen que huir y salen de la comunidad donde están y van primero hacia las comunidades pues de Alemania, Inglaterra, migran por varias ciudades, no se quedan en España, no se quedan tampoco en el área de Roma, sino que van migrando a Suiza, Alemania, Francia, Inglaterra. Y en todo ese proceso ellos van haciendo la traducción con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, con el apoyo sí de los primeros reformistas y de la gente que va abrazando el movimiento de la reforma, pero es un periodo extenso y evidentemente sin el apoyo de la tecnología que tenemos hoy en día. Así que son muchos manuscritos, muchas cosas que se van escribiendo a mano, muchas notas al pie de la misma hoja que van traduciendo, hasta que finalmente, con motivo de también la aparición de la imprenta, se logra realizar esa primera impresión de la Biblia como dije hace un momento, primero que todo con Reina, que es quien la traduce, porque Valera la va a revisar por ahí en el año 1602, va a terminar de revisarla, pero Reina la va a finalmente a traducir y va a estar disponible para la impresión en 1569 y de esa manera se imprime con el surgimiento de la imprenta, como dije, y como un dato curioso, en la portada de la traducción aparece es un oso, de ahí que se popularizó en la época como la Biblia del oso, en vez de ser conocida como la Biblia de Reina o la Biblia como tal, era la Biblia del oso, porque tenía esta impresión que realmente era una impresión que usó el mismo, valga la redundancia, el dueño de la imprenta. Ese era aparentemente su logo y puso como un sello en esa impresión ese oso. Sí, mira, son muchísimas.
ante todo, yo diría la lección de la fe. Ellos hicieron lo que menciona la carta de Santiago. La fe sin obras es muerta. Ellos tuvieron fe, fe en Dios y fe en que Dios quería usarlos a ellos para dejar este legado a la cristiandad y a la humanidad. Y a pesar de los retos, de los desafíos, de los peligros, del propio riesgo de sus vidas al hacer esto, ellos llevaron la fe a las obras, haciendo esta traducción. Yo creo que la fe es importante como una gran lección, la espiritualidad que mantuvieron estos hombres en medio de su persecución. Además de eso, la valentía de enfrentar un sistema que era totalmente contrario e inquisidor de la época y decir, no, esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que entendemos que Dios quiere que hagamos, a pesar de todo, ese valor, esa determinación. También el profesionalismo, porque ambos, tanto Reina como Valera, además de ser monjes, como dijimos hace un momento, realmente eran eruditos, eran estudiosos. Incluso Valera va a terminar en los últimos años de su vida siendo profesor de universidades como Oxford y como Cambridge. Entonces, ellos usaron su profesionalismo también en medio de esta traducción y es ahí donde lo que es el Quijote para la literatura del siglo de oro, de la literatura española, lo es la Biblia Reina Valera para la vida cristiana, porque hay un gran contenido de profesionalismo desde las técnicas que ellos manejaban en la época. Y definitivamente creo que nos deja la lección de que si tú estás seguro a lo que Dios te ha llamado, nada te puede ni te debe detener. Como dice la escritura, Dios cumplirá su propósito en mí. Ellos consideraron que el propósito que Dios tenía con sus vidas era hacer esta traducción y dejaron este legado a las próximas generaciones. Yo creo que esto es una gran lección. La fe que vivimos hoy no debemos verla solo como mi fe personal en mi presente, sino que debo trabajar para dejar un legado a la siguiente generación, un legado que los inspire, que les enseñe, que los anime y los desafíe. Y ese es parte del legado que nos han dejado Reina y Valera. Como mencionaba hace un momento, ella surge en una época en que había hambre y mucha sed, como decimos, de conocer las escrituras. Porque las escrituras, en aquella época del que surge el movimiento de la Reforma, en el siglo XVI, realmente era manejada solamente, digamos, por los más eruditos, los que más conocían el lenguaje. El libro de Dios estaba siendo controlado por algunas personas. Pero una de las primeras cosas que comprendieron los reformistas era que Dios deseaba que su palabra llegara a todas las personas. Entonces, esta Biblia, al ser traducida, se pone al acceso, accesible a toda la gente de la época. Y los movimientos u organizaciones cristianas que provienen de la Reforma protestante, llámese organizaciones cuadrangulares, asambleas de Dios, todas estas organizaciones tradicionales, cuando comienza el evangelio a difundirse en Latinoamérica, esta era la Biblia más completa y que se tenía con mejor traducción o la realización de la traducción era la de mayor excelencia en la época, y definitivamente es el libro sobre el cual crece la espiritualidad de la iglesia cristiana de Latinoamérica y del mundo hispanoparlante. Y eso obviamente se va pasando de generación en generación y ha hecho que la Reina Valera siga siendo influyente e importante como traducción. Además, una vez que surge también la visión y el ministerio de las Sociedades Bíblicas Unidas, las Sociedades Bíblicas hacen un esfuerzo muy grande en mantener este texto actualizado a las nuevas generaciones. De ahí que en el año 1960 se termina una nueva traducción y actualización de todo lo que era la Reina Valera y se pone en el lenguaje castellano, digamos, de la época de 1960, de esas generaciones. Ahora que ha hecho las Sociedades Bíblicas Unidas, de hace un par de años atrás, se hizo una Reina Valera contemporánea, que no es una traducción nueva, sino una actualización de esta Reina Valera que todos conocemos, y
la actualización gira en torno al manejo del lenguaje en Latinoamérica, porque el lenguaje cambia cada 10 años. Eso es algo ya científicamente comprobado. Hay palabras que se dejan de usar, hay palabras que comienzan a utilizarse, y haber mantenido a lo largo de estos años esta actualización continua de la Reina Valera la hace un texto confiable, de influencia, y que definitivamente, como decimos en el argot popular, la Reina Valera sigue o continúa siendo la reina de todas las traducciones de la Biblia. Como no, muchas gracias a ustedes y bueno, estamos a la orden siempre. Amén, un gusto verte, bendiciones.